Hola a todos. El día de hoy vamos a realizar nuestra sustentación sobre el tema del desarrollo de la psicología durante la primera mitad del siglo XX. Para ello, vamos a hablar de los principales actores y sus principales aportes. Bueno, en Alemania tenemos a William Stern, quien creó el cociente mental y el término de psicotecnia, Otto Lippmann, quien trabajó junto a Stern en Berlín y fundaron un instituto de psicología aplicada y en Emily Capren y Hugo Munster, quienes innovaron en psicología forense y psicología industrial. Además, Munsterberg es recordado como uno de los principales difusores de la psicología aplicada. En Francia tenemos a Alfred Binet y Pierre Janet, quienes fueron pioneros en estudios de inteligencia y Janet aportó estudios sobre la psicología clínica y la psicología de los tests mentales. Y en Inglaterra tenemos a Charles Sperman, creó la teoría sobre la inteligencia y desarrolló técnicas estadísticas claves. Y Charles Myers, quien realizó aplicaciones en educación. En Estados Unidos están Stanley Hall, quien estudió la infancia y la psicología educativa. McQueen Cattell, que publicó en el 90 el artículo sobre los tests mentales, creando así una nueva rama de la psicología y las bases de la psicometría. Lickmer Whitmer, quien estableció la primera clínica psicológica de la Universidad de Pensilvania. Y Walter Dill Scott, quien hizo sus primeros estudios sobre la psicología de la publicidad. Bueno, vamos a hablar del desarrollo y usos de los test mentales. Consolidación. Las pruebas psicológicas como herramienta de diagnóstico fueron utilizadas. Influencias. La teoría de la evolución y los métodos estadísticos fueron una de sus influencias. Las principales figuras fueron Francis Galton, padre de los tests mentales, Binet y Henry, que estuvieron en la adaptación de los tests para la inteligencia, y Munsterberg, que estuvo para los tests de los niños en educación. Bueno, ahora vamos a hablar de los fundamentos teóricos de las escuelas, en este caso son funcionalismo y estructuralismo. Para la escuela estructuralista, la meta era explicar la estructura de la mente. En este caso se enfocan en el análisis y la síntesis y la herramienta de la investigación básica, que era la introspección experimental a la escuela estructuralista. Para la escuela funcionalista, la misión era la predicción y el control de la conducta para facilitar el ajuste del ambiente y defendían cualquier método capaz de ofrecer información útil. A través de esto inicia una controversia dirigida por James Mark Baldwin del funcionalismo y defensor de la psicología experimental alemana, en conjunto con James Rowland Angel, estadounidense, y Edward Titchener, que hacía parte del estructuralismo y defensor y pionero de la psicología experimental, la cual en esta controversia gana la escuela funcionalista como líder. Bueno, en cuanto a los principales planteamientos teóricos de la primera mitad del siglo XX, entonces encontramos el introspeccionismo con nuevos métodos experimentales. También vemos el conexionismo, planteaba que el resultado del aprendizaje era el establecimiento de conexiones entre una situación y una respuesta. El conductismo, que es la ciencia de la conducta. También la Gestalt, que planteaba el estudio de los fenómenos mentales susceptibles de análisis. También el psicoanalismo, el objeto de estudio es el inconsciente y su funcionamiento. Y el neoconductismo, que incluye los procesos cognitivos variables que incluyen en el estudio del comportamiento. Por último, también vemos la psicología genética, que admite que la conciencia es una realidad específica, y la psicología soviética, que es la respuesta marxista al enfrentamiento entre el reduccionismo materialista y el espiritualismo idealista. Luego entonces vamos a hablar un poco acerca de la segunda mitad del siglo XX. El desarrollo de la psicología durante la segunda mitad de la Guerra Mundial. La psicología en la Segunda Guerra Mundial fue una de las que más se involucró dentro del desarrollo del conflicto bélico. Uno de los antecedentes que cobijó a los psicólogos alemanes fue la persecución que tuvo por distintas pugnas políticas, en este caso por ser judíos. Muchos de los psicólogos alemanes se refugiaron en varias partes del mundo, entre ellas Estados Unidos. Es en Estados Unidos donde la psicología
cobra una importancia muy vital dentro del ámbito social, apoyándose con el diagnóstico y el desarrollo de teorías enfocadas en el ámbito social. Esto para tratar las secuelas que dejaron a lo largo del conflicto dentro de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lo cual les permitió desarrollar textos diagnósticos para la intervención psicológica. Escuelas de la época principales. Durante la Segunda Guerra Mundial, la psicología realizó un papel fundamental hacia los soldados participantes de la guerra, ya que se les brindó terapia de psicólogos y psiquiatras hacia millones de afectaciones que dejó dicha guerra. De esas intervenciones y análisis se acentúan las siguientes escuelas: psicología conductista, psicología humanista, psicología cognitiva y el conexionismo. Aparecen los aportes de los principales psicólogos de la segunda mitad del siglo XX, en los cuales aparecen las primeras terapias, entre ellas la terapia de modificación de la conducta, quien fue empleada por Joseph Wolf y Hans Eygensen, quienes desarrollaron técnicas terapéuticas basadas en el conductismo. Apareció la terapia no directiva, que hacía parte de la psicología humanista, con Carl Rogers, quien rechazó las intervenciones tradicionales, promoviendo un enfoque centrado en el cliente. También aparece la terapia relacional emotiva por Albert Ellis, quien propuso un enfoque opuesto al de Rogers, defendiendo la necesidad de una terapia activa y directiva. Aparece también las nuevas corrientes del conductismo de la tercera generación, cuyos representantes estuvieron en Spencer, Miller, Dollar, Mower y Sears. En el conductismo mediacional aparece Albert Bandura, quien introdujo el aprendizaje social y el modelado como formas de aprendizaje que requieren un refuerzo directo. Y por último, en la psicología humanista podemos encontrar a Maslow, Rogers y Alport. Y por último, tenemos la psicología cognitiva, donde encontramos a Bartlett, a Cherry, a Broadbent, a Miller y a Brunner, quienes hacen un aporte significativo a la teoría cognitiva. Sí, entre los planteamientos teóricos que vemos en esta etapa, pues vemos la psicología humanista. Esta nace en los años 60, es uno de los aspectos que dio cohesión al movimiento y es de que la idea de que la psicología debe humanizar. También encontramos la psicología cognitiva, que pretende ser una ciencia objetiva de la mente, apela a la experimentación y explica la conducta remitiéndose a estados de los procesos mentales. El conductismo se basa en esta analiza los estímulos y las respuestas que interactúan con el ambiente del individuo. Dentro de los autores más destacados que encontramos en el conductismo tenemos a Iván Pavlov y John Watson. Muchas gracias, compañeros, Hola, ¿me por la atención escuchan? prestada.